Se le concede el uso de la palabra a la senadora Esperanza Martínez. Gracias, presidente. En realidad ya varios oradores se han referido al tema, pero no quería dejar pasar una reflexión sobre lo que ha acontecido no solamente en estas 2 últimas semanas, sino en estos meses en la República de nuestro país. Y revisaba anoche un libro que había leído anteriormente, pero que me quedó grabado en la memoria. Un libro que habla de los estados fallidos, escrito por el politólogo norteamericano y activista político Noam Chomsky. Y si me permite, presidente, voy a definir en palabras de Chomsky lo que significa para él estados fallidos. Estados fallidos son aquellos que carecen de capacidad o voluntad para proteger a sus ciudadanos de la violencia y quizá incluso de la destrucción, y se consideran más allá del alcance del derecho nacional e internacional, y por lo tanto son libres de perpetrar agresiones y violencias. Padecen de un grave déficit democrático que priva a sus instituciones formales de una auténtica sustancia. Y la reflexión de esta definición de estado fallido me recordaba lo que hoy acontece en el Paraguay. Todos reconocemos que nuestro país es un país que tiene una historia de atraso estructural en lo económico, en lo político, en lo social. Y sabemos también con justicia que ningún gobierno puede llevar bajo sus espaldas la solución de estos problemas estructurales, y que en realidad como sociedad y como Estado tenemos que hacer políticas a largo plazo y comprometer a varios gobiernos en una línea de transformación del Estado paraguayo y sobre todo de las políticas para transformar esta sociedad, cuyo resultado es pobreza, desigualdad, privilegios para pocos, leyes que se aplican solamente sobre los débiles y se deja y se exculpa a los poderosos. Pero lo que nosotros sí podemos hacer con cualquier gobierno es exigirle que cumpla lo que su programa de gobierno nos vendió durante la campaña electoral. Y en este sentido, nuestro actual presidente de la República, el señor Horacio Cartes, resumía siempre en 4 temas aproximadamente los que significaban la línea de intervención de su gobierno para lo que él llamaba su nuevo rumbo. Y nos prometía en primer lugar reducir y combatir la pobreza, y que para el 2015, según metas presentadas a este propio Senado en el primer año de su gobierno, iba a reducir al 50%. Nos hablaba de políticas económicas de crecimiento con desarrollo social inclusivo. Por lo tanto, varias de las intervenciones que ha hecho el señor Cartes en relación al Poder Legislativo ha sido colocar varias leyes relacionadas al endeudamiento, a la alianza público-privada, a la utilización de los fondos del IPS, etcétera, etcétera. Varias leyes que a su criterio y su gobierno serían las que podrían cumplir con ese crecimiento, con desarrollo e inclusión social. Y los 2 elementos que se agregaban a estas 2 primeras líneas de políticas tenían que ver con las relaciones internacionales y con la seguridad, que creo que la ubicaba incluso entre las primeras. En ese sentido, lo que hoy queremos pedirle al señor presidente es que no resuelva los problemas estructurales de fiscalías, de la policía, de la Senat o de cualquiera de los organismos que de manera conjunta actúan en la seguridad de los paraguayos y paraguayas.
Lo que le queremos pedir es que cumpla con sus promesas de gobierno, porque esa es la responsabilidad política que él tiene con nosotros, incluso con aquellos que no lo votamos. Y tenemos derecho a que las políticas públicas no sean partidarias. No queremos políticas para los colorados o los liberales o los del Frente Guazú. Queremos políticas para los paraguayos y las paraguayas. En ese sentido, tenemos que recordar que a los 15 días en que asumía el presidente Cartes, su primera propuesta legislativa, la primera colocada en esta Cámara, era la mal denominada Ley de Militarización, que creó el grupo de tareas conjuntas entre policías y militares, y donde incluso la SENAT, que no tiene atribuciones para participar de este grupo de tarea conjunta, e incluso el amigo del presidente, un empresario bancario, formaban parte de este grupo estratégico que tenía que combatir al terrorismo, al EPP, a las fuerzas insurgentes que se desarrollaban sobre todo en el norte del país. Y desde entonces, desde los 15 días de su gobierno a hoy, como nunca ningún presidente de la República tuvo en el Paraguay, él tiene medidas excepcionales para intervenir y para protegernos, para que no seamos un país fallido, donde la violencia no pueda ser defendida para los ciudadanos paraguayos. Y en ese sentido, es más doloroso aún cuando esta medida de intervención de su fuerza conjunta en el norte se produce en total silencio, cuando a pocos metros, a poca distancia de donde ellos acampan y donde ellos ejercen su trabajo de inteligencia para defensa nuestra, se produce el ingreso de cerca de 100 personas que toman la ciudad de Pedro Juan Caballero, que producen una serie de tomas, de agresiones que terminan con la muerte de una persona sindicada como parte integrante del narcotráfico, que en esa frontera se pasea tranquilamente de día, de noche, de madrugada. No solamente sucedió ese hecho lamentable que puso en zozobra a la ciudad de Pedro Juan Caballero y a todo el país. Ustedes recordarán que hace 15 días nos enteramos por los medios de comunicación que un tal señor Ibar Pérez Corradi, conocido narcotraficante y buscado internacionalmente, vivía cómodamente en nuestro país, documentado por la policía paraguaya, protegido por la policía paraguaya, y que cuando este hecho se denuncia y se hace público, y cuando el ministro del Interior le llama al comandante de la policía que explique, él le deja plantado al ministro del Interior. Lo deja en ridículo. Y sin embargo, en este estado fallido, nadie tiene culpas, nadie responde, no hay un solo comunicado del presidente de la República para explicarnos por qué esta protección a este sistema de violencia sobre la población paraguaya. Y terminamos este mes, porque estamos hablando de un solo mes, del último mes, termina con el trágico incidente de los miembros de la SENAT que ha cobrado la vida de una niña que no tiene precio, que no tiene ningún precio, que no se puede reparar. Y ese trágico acontecimiento nos demuestra que en realidad para lo único que se ha colocado a las fuerzas de seguridad durante este gobierno y que es su política real
porque ha recibido de parte del Parlamento todo el apoyo para el financiamiento económico del desarrollo de su política de seguridad. Se ha endeudado el país a través de bonos soberanos por 30 años para que no le falte recursos a sus políticas. Sin embargo, en lo único que ha sido efectivo el presidente ha sido en la criminalización de las luchas sociales, en la imputación a hablar con la ministra de Educación, en el encarcelamiento de líderes populares, sociales, campesinos, indígenas, en llevar 1000 unidades de policías para hacer evacuaciones en asentamientos campesinos, en desalojos de indígenas. Esa es la única efectividad de la política de seguridad del señor presidente de la República. Por eso quiero concluir, estimados colegas, recordándoles la definición de Noam Chomsky. Estados fallidos son aquellos que carecen de la capacidad y voluntad para proteger a sus ciudadanos de la violencia e incluso de la destrucción, y se consideran más allá del alcance del derecho nacional e internacional, y por lo tanto libres de perpetrar agresiones y violencias, y padecen un grave déficit democrático. Señor presidente, su responsabilidad no es que pase por un juicio político como injustamente lo hicieron con el presidente Lugo. Su responsabilidad es cambiar a los hombres y mujeres que hoy no son capaces de traer las soluciones que esperamos, y también cambiar las políticas, porque usted hasta el último día de su mandato está obligado a responder sobre lo que nos ha prometido o nos ha mentido durante su campaña de propaganda política en el 2013. Gracias, presidente. Gracias, senadora.